¿Por qué me mataste? Era lo único que decía aquel pequeño trozo de papel, con unas letras rojas casi ilegibles. Julio sintió bastante miedo. No quería volver a entrar en esa habitación. Más específicamente, no quería volver a dormir ahí. Tenía mucho miedo. Miedo de volver a escuchar esos ruidos espantosos, o peor aún, de volver a ver ese niño macabro. No sabía cómo explicarle a sus padres que no quería volver a dormir en su habitación. Sabía que ellos no entenderían. Era bastante listo como para entender que lo que le estaba sucediendo era muy difícil de creer. Esa preocupación embargaba su mente. Junto a la sensación de miedo, también se alojaba un sentimiento extraño de culpabilidad. Culpabilidad provocada por el mensaje en aquel trozo de papel. ¿Por qué me mataste? Esa frase se repetía en su cabeza una y otra vez, sin poder comprenderla del todo. Él sabía que nunca había lastimado a nadie, mucho menos sería capaz de asesinar a alguien. Sabía que no era capaz de algo así, pero entonces, ¿por qué ese niño extraño dejaría una nota con esa palabra? No tenía sentido. Sabía que no había más opción que dormir en su habitación. Estaba muerto de miedo, pero decidió hacerlo. Toda la noche estuvo alerta, esperando lo peor. No pudo dormir más de 10 minutos seguidos, solo esperando a que ese niño aterrador apareciera, pero no sucedió. La siguiente noche fue una de las más largas de su vida. De nuevo, se encontraba muerto de miedo, postrado en su cama, bajo 3 sábanas, a pesar del calor que estaba haciendo esa noche. Pero de nuevo no sucedió absolutamente nada, y así pasaron los días, las semanas y los meses. Julio había vuelto a dormir normalmente, e incluso comenzaba a olvidar aquel extraño suceso. Pero una noche, aquello se tornó de nuevo muy extraño y aterrador. Alrededor de las 3 de la mañana, Julio despertó por un grito muy fuerte que provenía de la sala de su casa. Julio salió corriendo de su habitación y vio que en la sala estaban sus 2 padres. Su madre lloraba y estaba teniendo un ataque de pánico, mientras su padre la abrazaba. Él estaba a punto de preguntar qué era lo que estaba sucediendo, pero antes de poder decir una sola palabra, su padre lo tomó del brazo y le dijo: «Vámonos ahora mismo de aquí». Él, su madre y su padre entraron en el coche. Julio iba sentado en el asiento trasero, pero podía escuchar a sus padres murmurar algo. Su madre estaba ya más tranquila, pero seguía llorando. Julio no se atrevía a preguntar qué es lo que estaba pasando, así que permaneció en silencio durante todo el viaje. Un viaje que duró más de 2 horas en carretera. Finalmente, llegaron a una casa algo extraña. Una casa que Julio nunca había visto. Bajaron del coche y su padre golpeó la puerta. En la ventana se asomó una mujer anciana. Tenía un aspecto algo raro, pero no parecía una mala persona. La mujer abrió la puerta y saludó con mucho gusto a los padres de Julio. La madre de Julio lo miró y le dijo: «Hijo, ella es mi tía Ernestina». Julio saludó con la mano derecha, tal como sus padres le habían enseñado que se debía saludar a las personas mayores. La mujer sonriente dijo: «Hola Julio, ya estás muy grande. La última vez que te vi, tenías apenas unos meses de edad». La mujer los invitó a pasar y les ofreció una taza de café. Ya eran casi las 6 de la mañana. Los padres de Julio se disculparon por molestarla a esas horas, pero dijeron estar bastante desesperados y no saber a quién acudir. Julio estaba sentado en silencio y fingía no poner atención a lo que ellos decían, pero era todo lo contrario. Él estaba atento a cada palabra. Escuchó lo que su padre comenzó a decirle a la anciana: «Desde hace unos meses están ocurriendo cosas muy extrañas en nuestra casa. Todo comenzó cuando nuestro hijo nos dijo que había visto a un niño extraño en su habitación. Obviamente no le creímos, pensamos que había tenido alguna pesadilla. Pero al poco tiempo comenzamos a escuchar ruidos raros, llantos, pasos, pero hace un rato este asunto se nos salió de las manos. Esto ha llegado demasiado lejos». Mi esposa despertó porque tenía sed. Fue a la cocina por un vaso de agua, y cuando regresaba a la habitación, vio claramente a un niño en nuestra sala. Pensando que era Julio, yo me acerqué a él, completó la madre de Julio. Me acerqué para pedirle que volviera a su habitación, pero no era él, no era Julio. Era un niño espantoso,
con una cara horrible. Ni siquiera tuve oportunidad de gritar, porque él me tomó del cuello con mucha fuerza y comenzó a gritarme: ¿por qué me mataste? ¿Por qué me mataste? Su aliento era horrible y tenía unos dientes puntiagudos y muy afilados, como los dientes de un tiburón. Tenía mucha fuerza, era como si se tratara de un adulto. En cuanto me soltó, comencé a gritar. La madre de Julio dejó de hablar y comenzó a llorar. Y entonces su padre tomó la palabra. Yo escuché sus gritos. Bajé las escaleras y la vi ahí. También vi a ese niño. Estaba sonriendo mientras mi esposa lloraba. Me miró y se desvaneció en el aire así sin más. Sabemos que tú sabes mucho sobre estas cosas. Necesitamos tu ayuda, Ernestina, dijo el padre de Julio con una mirada de preocupación muy profunda y una voz que se quebraba a cada momento. Entonces Julio, quien escuchaba atentamente la conversación, comprendió algo. Al parecer, ese niño ya no lo molestaba, pero había comenzado a molestar a sus padres, pero de una manera mucho más fuerte. Todos se quedaron en silencio y Ernestina comenzó a hablar. Estamos hablando de algo muy fuerte, dijo. Hicieron lo correcto al venir aquí. ¿Y qué podemos hacer al respecto?, dijo el padre de Julio. Ernestina se quedó en silencio y después de pensarlo un poco dijo: creo que lo mejor es hacer una sesión en su casa para expulsar a esa cosa que infesta su hogar. Es posible que sean varios, no lo sé. Debo hacer una inspección del lugar primero. La madre de Julio, ya un poco más tranquila, se puso de pie y le preguntó a la anciana: ¿qué crees que esté sucediendo, tía? Porque ese niño decía que yo lo había matado. Yo nunca haría tal cosa, mucho menos a un pequeño niño. Parecía de la edad de mi hijo, por Dios. ¿Deberíamos ayudar al espíritu de ese pequeño? ¿Qué debemos hacer? Siéntate, por favor, dijo la anciana con una voz muy tranquila. Lo que tenemos aquí no puede ser un fantasma. Los niños, por su inocencia, trascienden automáticamente al morir, sin importar lo horribles o violentas que hayan sido sus muertes. Así es como suceden las cosas. Lo que tenemos aquí es algo mucho peor que un fantasma. Esta cosa intenta manipularlos. Trata de confundirlos por el simple gusto de hacerlo. Lo que tenemos aquí no es el espíritu de un pequeño. Lo que tenemos aquí es un demonio. Y tenemos que sacarlo de su hogar antes de que algo grave suceda.